Muy buenos amigos de Puerto Palabra, aquí estoy con ustedes y hoy quiero hablarle de el silencio. Sí, el silencio. Y esto me vino a la mente porque yo, mientras veía el programa anterior que hacía el doctor Carlos Bravo, hablaba sobre el silencio que él había sentido mientras ascendía en un globo a una altura aproximadamente de unos 300 metros, pero el desplazamiento del globo era igual a la velocidad del viento y por lo tanto todo era silencio, mucho silencio, como mismo él expresó. Entonces también se me ocurrió hablar hoy del silencio, se me ocurrió hablar del silencio y me acordé de una cosa que yo no sé si la escribí, porque a veces uno no sabe si la escribí o lo leyó. Y decía, tu silencio me obliga a hacer cosas que no quiero, no sé. Y es verdad, a veces el silencio obliga a hacer, ¿no? El silencio es como una respuesta o una forma de hablar que nos comunica muchas cosas. En los años 60, creo que fue en la década del 60 o en el 70, hubo una canción que todavía se escucha mucho. A veces en mis redes veo que la comparten, que se llama El sonido del silencio, de Simon Garfunkel, Paul Simon, que es el autor, y una canción que fue muy emblemática en esa época, diría yo. Eh, o sea, ha quedado como uno de los clásicos de aquel tiempo. El sonido del silencio realmente tiene planteamientos algo extraños, ¿no? Que habla sobre una visión que se planta en el cerebro y todavía está dentro, y esa visión es el sonido del silencio. También en uno de sus versos dice, mis ojos fueron apuñalados por el destello de una luz de neón que partió la noche y tocó el sonido del silencio. La gente escuchaba sin escuchar también dentro del silencio, y nadie podía perturbar el sonido, aquel sonido que tenía el silencio. O sea, que el silencio tenía sonido, el silencio sonaba. Hay una parte que al final la gente dice que ante una luz de neón la gente se inclina, empieza a orar y el neón destella una advertencia diciendo, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro, en los pasillos de viviendas, y susurró más adelante, y en el sonido del silencio. Esto, cuando uno lo mira, uno trata de interpretar, lógicamente tiene muchas interpretaciones esta canción, pero sobre todo tiene que ver mucho con la incomunicación entre las personas. La incomunicación entre los seres humanos, que quizás en esa época, aquella época en que la canción se puso de moda, que se compuso, no era tan a tal extremo como ahora. Había más comunicación, al menos no había celular, no había, y todo el mundo ahora que se la pasa mirando el teléfono. Y bueno, es algo así, ¿no? Es grupos de personas que van caminando y no se miran entre ellos, solo miran lo que está ahí. El sonido del silencio es una canción que les recomiendo que vean, que lean la letra en español o en el idioma que les sea más factible leerla, y saquen sus conclusiones acerca de si el silencio tiene o no un sonido. El sonido, el silencio, perdón, tiene varios significados que siempre en los diccionarios, en Wikipedia, bueno, mucho la Real Academia de la Lengua Española, en el caso de nosotros que somos hispanoparlantes, también tiene mucho significado, y quiero referirme a algunos, solamente a algunos que dice, hay uno que dice que el silencio es la abstención de hablar. Y nosotros podemos abstenernos de hablar, pero si hay ruido afuera, si hay sonido afuera, quiere decir que no hay silencio. También, y este se acerca más, que dice que es la falta de ruido. Y bueno, ahí lo vemos en el silencio de los bosques, el claustro, cuando uno está enclaustrado, en la noche, el silencio de la noche, que también
es una forma de hacer silencio, aunque yo creo que no hay un silencio total, como diría Carlos, ¿no? Que él lo siente por primera vez cuando va en aquel globo ascendiendo. También hay un toque militar que se le llama tocar silencio, que tiene que ver con, bueno, cuando ya es la hora de dormir. Toquemos silencio, o también cuando hay una ceremonia luctuosa que también se toca para solicitar a los participantes silencio como homenaje a quien se le está rindiendo ese póstumo honor. Una pausa en la pausa musical, y eso es importante porque en todas las melodías, ya sea desde los clásicos de la música clásica, Mozart, Tchaikovsky, Chopin, siempre han utilizado mucho el silencio como una pausa. O sea que a veces uno siente la canción, termina, y después de ese silencio de nuevo vuelve la canción, a veces con mucho más ímpetu. También está el silencio de los historiadores contemporáneos, con cosas que se callan. Y un día quiero dedicarle este espacio a este tema, porque este tema es muy interesante, sobre todo el tema de la conquista de América. Hay tantas cosas que no se han dicho o que no se dicen, tantos años en que se paró, se hizo un silencio. Y bueno, ya por suerte algunos historiadores ya están hurgando en esos años, sobre todo en esos primeros años de la conquista de América. Está el silencio de la ley. La ley a veces hace silencio y es malo. La ley es malo, sobre todo cuando no hay separación de poderes. La ley es terrible, los silencios de la ley, las cosas que silencia la ley. Y bueno, también vamos a decir que el silencio también se puede ver en la falta de omisión o algo por escrito, ¿no? A veces escribimos una carta, bueno, cuando existía la correspondencia postal, bueno, existe todavía, ¿no? Pero cuando se utilizaba y no tenemos respuesta. Y ahora es muy común cuando nosotros enviamos un mensaje por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, ¿no? Lo que sea, una persona, vemos que no lo lee y nos quedamos con aquello de hizo silencio, y a veces ese silencio es largo, ¿no? Y ahí viene quizás, podemos decir, tu silencio me obliga a hacer tantas cosas que no quiero. Es cierto, ¿no? Hay personas, no, yo tengo, sinceramente, puedo hablar, quizás me están mirando ahora, personas que le he escrito y nunca más he sabido de esa persona. Y también otras personas que uno le escribe y al momento te responden, no mantienen ese silencio, te responden, y si no te responden te lo hacen más tarde disculpándose porque no lo has hecho. Pero bueno, ese silencio es un silencio que está muy latente ahora en estos momentos, ¿no? Que a veces te dicen, me dejaste en visto, y en visto es que sí lo vio y no respondió, y eso lógicamente es algo, tiene que ver mucho con el silencio. En lo que es la dramaturgia se utiliza mucho el silencio. Nosotros, por ejemplo, vemos en una obra de teatro, en una serie televisiva o en una película, cómo se utiliza a veces el silencio, cómo a veces el silencio es un factor dramatúrgico, diría yo, muy fuerte, muy impetuoso, porque a veces esa pausa que se hace, esa pausa, pues, sobre todo en una pregunta clave, ¿y quién es el culpable entonces? Ese silencio mientras el personaje tiene que decir quién es, si es él o si no es él, es de una fortaleza tremenda. En la radio no tanto, porque en la radio realmente el silencio puede que si es una obra dramatizada, cosa que ya prácticamente no existe, el narrador diga, y hizo un silencio prolongado. Pero en la radio, como no está viendo, no hay visión, es un sonido para sentir, para escuchar, para ver de diferentes formas. A veces se confunde esa pausa con
una especie que hay un problema técnico. Otra frase que tienen que ver con el silencio y que quería hablar con ustedes porque realmente este tema es muy interesante y como se ha escrito y se ha hablado y hay tantos refranes y tantos dichos sobre el silencio, voy a compartir, bueno, sigo compartiéndole, leyéndole algunos de estos que están aquí. Aquel que no entiende tus silencios, lo más seguro es que tampoco entiende tus palabras. Dice Elbert Hubbard. Un corazón que vale la pena amar es aquel que entiendes, siempre, incluso en silencio. Shannon Alder. A veces no hay palabras, solo un silencio que flota como un océano entre los dos. Hay otras frases del silencio que, bueno, para reflexionar, aunque realmente todas nos hacen reflexionar, ¿no? Y por eso nos dice que el silencio nos pone en contacto con nosotros mismos e invita a la reflexión. Por eso hace falta reivindicar el silencio más a menudo. Por eso estoy hablándoles del silencio y de todo el significado que tiene. No solo la falta de ruido, la falta de sonido, sino también hablarles de todo lo que puede aportarnos, advertirnos incluso el silencio. Por ejemplo, Mark Twain, el escritor norteamericano que nos dejó obras como Tom Sawyer, aquellas cosas que nos deleitaba desde niño, que nos... bueno, que al menos a mí hizo que yo soñara alguna vez en conocer el Mississippi. Tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, Mark Twain escribió: la palabra precisa tal vez sea efectiva, pero ninguna palabra jamás ha sido tan efectiva como un silencio preciso. El silencio es oro cuando no puedes pensar en una respuesta correcta. Esto nos lo dijo, y esto es muy interesante quien lo dijo, ¿no? Muhammad Ali, ese extraordinario boxeador. Y yo me puse a pensar que cuando en otros deportes como el fútbol o el béisbol o el voleibol o el básquet están la gente jugando en acción, se comunican, dicen, bueno, son deportes incluso deportes colectivos, pero un ejemplo, en un deporte como el tenis, la gente habla, la gente grita y todo eso. Sin embargo, el boxeador, cuando hay un encuentro pugilístico, el boxeador no habla, el boxeador está en silencio. Lo único que hablan son los golpes de él y de su contrario. Pero él aunque quisiera, no pudiera hablar. Y entonces por eso yo creo que dice esta frase de que es oro cuando no puedes pensar en una respuesta correcta. Me alegra mucho haber encontrado esta frase de Muhammad Ali. El silencio es la virtud de los locos, nos dejó dicho Francis Bacon. Y Confucio también nos dice: con la palabra el hombre supera a los animales, pero con el silencio se supera a sí mismo. Yo también encontré una de un cineasta, Federico Fellini, el cineasta italiano, un clásico. Fellini nos dejó dicho: si hubiera un poco más de silencio, si todos guardáramos silencios, tal vez podríamos entender algo. Y esto yo creo que se extiende más a aquella cosa de cuando hay un grupo de gente, todo el mundo hablando y no se entiende lo que dice. Yo creo que esto se refiere a que la humanidad también debe guardar un poco de silencio, más de silencio para podernos entender. Pitágoras, el del teorema, todo el mundo conoce a Pitágoras, incluso algunos, los que no nos gustan mucho las matemáticas y la geometría, hemos sufrido bastante con Pitágoras. Pero bueno, no podemos dejar de decirles que ha sido uno de los grandes, de las personas que más ha aportado conocimiento a la humanidad. Y bueno, la última frase, precisamente quiero tomar una frase de Pitágoras que dice: el silencio es la primera piedra del templo de la filosofía. Escucha, serás sabio.
el comienzo de la sabiduría es el silencio. Y nos está diciendo que escuchemos. Esto realmente es algo es un consejo, vamos a decir, es algo que nos enseñó Pitágoras desde hace tantos siglos. Se dice, bueno, por lo menos he escuchado que un silencio a veces vale más que 1000 palabras. Yo en mi caso con ustedes, que estoy hablando ahora con ustedes, prefiero 1000 palabras, decirle 1000 palabras que quedarme callado, ¿no? Que mantenerme en silencio. Y que ha sido el tema que hemos abordado hoy, un tema bastante interesante, un tema que a veces debemos hablar del silencio, decir lo que significa el silencio, porque lo creo que es muy importante en una conversación, en una comunicación. Entonces, amigos, amigas de Puerto Palabra, ya me voy despidiendo de ustedes, ya voy haciendo un silencio de unos días hasta volvernos a encontrar, sobre todo deseándoles que sean muy felices, que tengan muchos éxitos y un gran abrazo.